extra presupuestarias ineficientes a fin de mejorar la gestión de gobierno. 5 puntos que le pide el FMI que cumpla la República Argentina a raíz de este nuevo acuerdo. Ayer, cuando entrevistamos a Javier Milei, nos decía que muchos de esos puntos estaban ya planteados, y de hecho los presentó desde la ley bases hasta algunos proyectos de ley en el propio programa del gobierno. Y el tema de los fondos fiduciarios, creo que efectivamente dejaron solamente el fondo fiduciario para el gas, pero por un problema de dinámica entre la producción, la distribución y la comercialización. Ese fondo me parece que también tarde o temprano, ese fondo fiduciario, también me parece que lo van a eliminar. Es lo que dicen que van a hacer. 11 de la mañana, 36 minutos. Martín González Rosada es econometrista, director de la carrera de econometría en la Universidad de Itela. Martín, todo el equipo de Majul 107.9 saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Martín. A ver, primera pregunta. Ayer el presidente Javier Milei te citó diciendo que habías hecho un análisis sobre la inflación núcleo, que entiendo que para él determinaba ese análisis, puedo estar equivocado en mi interpretación, pero lo pongo sobre la mesa. Indicaba ese análisis que el 3.7 de la inflación de marzo era un número que no se podía reflejar o que no podía acompañar una tendencia aliancista, sino que era un número que tenía que ver con lo estacional, con el aumento de la carne y con el aumento en los servicios de educación. Sí, mira, hago algunas aclaraciones. Yo publico todos los meses un índice de precios al consumidor, un IPC, que no tiene el componente estacional. Es decir, que yo tomo los precios de los bienes y de los servicios que tienen estacionalidad, le saco la estacionalidad y luego agrego el resultado en un IPC que yo denomino IPC sin estacionalidad y que utiliza, digamos, la misma metodología que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos el índice de precio al consumidor se publica sin estacionalidad. En términos de el dato puntual de marzo, efectivamente, si uno toma en cuenta la estacionalidad y se la saca, la inflación de marzo hubiera sido 2.6 en lugar de 3.7, es decir, aproximadamente un punto porcentual más baja, y eso está explicado básicamente digamos, un poquito más de medio punto por el comportamiento de educación, que siempre sube en marzo los precios de la educación por el comienzo del ciclo lectivo, y un poco menos de medio punto porcentual explicado por el comportamiento de frutas y verduras como tomate, lechuga, papa, naranja, que también tienen un aumento de precios estacional durante marzo. Bueno, y eso te da, como te da, pero preanuncia que, no sé, el índice de abril, de mayo, de junio, sean iguales o un poco más bajo que el último. No preanuncian, lo único que hacen es computar la inflación del mes sin ese componente estacional. Obviamente que lo que uno tiene son factores estacionales que varían. La estacionalidad es un comportamiento cíclico que se repite más o menos de la misma manera año a año, o sea que en marzo siempre sube la educación, en febrero siempre bajan las prendas de vestir por las liquidaciones de fin de temporada, y eso se pasa siempre. Entonces uno tiene una expectativa de cómo va a ser el componente estacional en los próximos meses, justamente en términos de lo que pueda suceder en mayo, junio, los factores de estacionalidad son bajitos, y uno esperaría que la inflación sea parecida a la que publica el INDEC. Ok. Entonces, tu experiencia te indica que eventualmente podrías ser igual o bajar la inflación, entiendo yo. ¿Te indicaría?
digamos que en términos del componente estacional, obviamente que además del componente estacional está la política empleada por el gobierno, que en este contexto es una política que yo diría que en abril uno podría esperar un poquito más de inflación debido a la salida del cepo y el aumento limitado que hubo en el tipo de cambio, pero después obviamente creo que va a haber una tendencia descendente en los números de inflación. Martín González Rosada, el econometrista con el que estamos hablando, director de la carrera de Econometría de la Universidad de Itela, fue uno de los primeros que anticipó una pronunciada baja de la pobreza, obviamente originada o explicada por la baja de inflación. ¿Cómo te sigue dando la curva de pobreza en este momento? ¿Hay modificaciones? ¿Qué no podés agregar en ese sentido? La pobreza claramente durante el año pasado bajó y bajó un montón, digamos, en los datos oficiales, desde casi 53% en el primer semestre a 38% en el segundo semestre. Mis estimaciones sugieren que la pobreza ha seguido bajando durante el primer trimestre del 2025, aunque a un ritmo menor, es decir, se ha desacelerado el ritmo de caída en la pobreza. Esto tiene su explicación en el hecho de que el año pasado, por ejemplo, si uno miraba la inflación de la canasta básica total, que es el umbral con el cual se comparan los ingresos para determinar la pobreza, a principio de año crecía más de 15% por mes y a fin de año entre 1 y 2%, es decir, hubo una caída brutal en el crecimiento de los números de la canasta básica total. Durante el primer trimestre de este año, la canasta básica total se ha estabilizado, creciendo alrededor de 2% por mes. Entonces, la pobreza ha caído y la explicación básica es que aun cuando la canasta básica total se aumenta al 2%, los ingresos de los hogares durante el primer trimestre del año, los ingresos que captura la encuesta permanente de hogares, incluyen el aguinaldo y entonces son un poco más altos de lo que sería en un trimestre en donde no se computa el aguinaldo, y eso hace que la pobreza en estos momentos esté alrededor de el 35-36%. Con respecto a los análisis que haces, ¿tendés a creer que la apertura del cepo, no sé, obviamente todavía no debes tener reflejado el impacto, va a mejorar los índices de la economía? ¿Índice de crecimiento, índice de inflación, índice de pobreza? Mira, mi impresión es que con cepo la Argentina no iba a entrar en un ciclo de crecimiento sostenido. Esa es mi interpretación. Sin cepo existe una probabilidad positiva de que la Argentina, si se adoptan las políticas correctas, comience en un ciclo de crecimiento sostenido que incremente el empleo, sobre todo en el sector formal de la economía, y haga disminuir la pobreza en forma sostenible en el largo plazo. Martín González Rosada, econometrista, director de la carrera de Econometría de la Universidad de Itela, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, muy preciso. Obviamente, como siempre y siempre, adelantando números que tienen que ver con la economía de acuerdo a su análisis metodológico. Día 2 del sin cepo, dice Infobae, alivio en el gobierno por haber recuperado la agenda y el plan para mantener la tendencia positiva. Vamos a repasar los precios del dólar, Martín Fernández Cruz, Jean Libares, no sé por qué le dije Martín Fernández en Cruz. este momento. Pará. Estalló en una carcajada el señor